Mis amados, mis amadas, bendecidos, bendecidas. Bueno, por aquí estamos, mis amados. Nuevamente vamos a iniciar esta bendecida transmisión en vivo. Así que, bueno, les invito a todos los bendecidos, que estén atentos a esta enseñanza. El título de la enseñanza en el día de hoy es el bautismo con que fueron bautizados los apóstoles. Sí, Señor. Vamos a hablar un poquito acerca de ese bautismo. ¿Con qué bautismo fueron bautizados los apóstoles? Vamos a leer allá en San Mateo 3:11. Mira lo que dice San Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará. Mire la expresión que aparece aquí. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Oiga, no dice te bautizará con el Espíritu Santo. Dice te bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que te va a sumergir en el río de su Espíritu. Amén. Entonces, continuamos viendo que Jesús no vino a bautizar en agua a nadie. Busque a ver un versículo en la Biblia donde diga que Jesús bautizó en agua a alguien. No aparece. La Biblia dice que Jesús fue a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él no vino a bautizar en aguas, porque el bautismo en agua corresponde a la ley. Y la ley está obsoleta para nuestros tiempos, amados. Vamos a ver entonces por qué Pablo dice en Hebreos 6 que el bautismo es un rudimento. Oiga, así dice Pablo en Hebreos 6, dejando por lo tanto ya los rudimentos de bautismo, imposición de mano, oiga, juicio eterno, resurrección de los muertos, todo eso ya tenemos que dejarlo. ¿Por qué? Porque eso es un rudimento. Rudimento es la enseñanza que la persona o cualquier denominación emite al principio. En este caso, la Iglesia del Señor comenzó con este rudimento, comenzó con muchos rudimentos. La Iglesia comenzó con que no se podía comer sacrificado a los ídolos, que no se podía comer sangre, que los hombres tenían que circuncidarse, bueno, una cantidad de rudimentos con que comenzó la Iglesia. Pero gracias a Dios que Él envió al apóstol Pablo y le dio una revelación más alta que los demás. Y por medio de esa revelación nosotros podemos entender que todos esos rudimentos son obras muertas de la carne, que no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Así dice el mismo Pablo. Y si Pablo lo dijo, tenemos que hacerle caso a Pablo. ¿Ok? San Juan 3:22, mire lo que dice San Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Oiga, pero Jesús bautizaba. Bueno, ahora vamos a ver si Jesús bautizaba o no bautizaba. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos puentes ha hecho el gobernador de allá donde usted vive? Usted va a decir, no, ha hecho varios puentes. No, el gobernador no ha hecho ningún puente. Eso lo han hecho son los ingenieros, los que hacen la mano de obra, los maestros de obra.
El gobernador lo que mandó fue una orden ahí, pero él no ha hecho nada. Así sucedía con Jesús aquí en este versículo que dice que Jesús bautizaba. Ahora más adelante vamos a ver un verso que dice que Jesús no bautizaba, sino sus apóstoles. Mire, 4:2 de San Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Se da cuenta? Entonces a Jesús le atribuyeron muchas cosas que él nunca hizo. Solamente porque él era el líder, él era el fundador. Entonces nosotros tenemos que entender cuando se dice, y Jesús hizo tal cosa. Puede que él no la haya hecho físicamente. Puede que él la haya mandado a alguien que la hiciera. Bueno, mire lo que dice Mateo 20. Vamos a continuar aquí con Mateo 20. Mateo 20, 22. Mire lo que dice. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo podéis beber, y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Oiga, él no dijo, con el bautismo que yo voy a ser bautizado, no, él dijo, con el bautismo que yo soy. Oiga, estado presente, hermano, es que él es el gran yo soy. Él vive un eterno presente. Por eso dice, el bautismo con el que yo soy bautizado, de ese bautismo ustedes van a ser bautizados. El Señor hablando a los apóstoles, porque los apóstoles estaban diciendo, Señor, pero yo veo que Juan bautiza y tú nos mandas a bautizar, y nosotros ¿cuándo nos vamos a bautizar? Pues tranquilo, espérense un poco de tiempo, que yo no he venido a bautizar en agua a nadie. Ustedes van a ser bautizados con el bautismo con que yo soy el gran yo soy, con que yo soy bautizado. Con ese bautismo ustedes van a ser bautizados. Qué bendición, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era ese bautismo? El bautismo del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu vivificante. Él no iba a ser, Él es el Espíritu vivificante. Y con ese bautismo con el que Él es, con el que Él está sumergido, con ese bautismo los apóstoles iban a ser bautizados. Señor jamás bautizó a sus apóstoles con agua. El agua es un rudimento. Imagínense si se acabara todo el agua del mundo, entonces nadie podría ser salvo. O si los gobiernos prohibieran bautismo en agua a nivel mundial, entonces nadie podría ser salvo, ¿cierto? Amados, por favor, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una vez más el Señor confirmándole que se calmaran, que Él vino a acabar con los rudimentos, pero tenía que cumplir la ley primero. Entonces le dice, ustedes van a ser bautizados con ese bautismo con que yo soy bautizado. Espérense ahí, ustedes dentro de pocos días ya van a ser bautizados. Y claro que el Señor les cumplió la promesa. Mire lo que Él dice. Ustedes van a ser bautizados dentro de no muy pocos días. Y el apóstol Pedro era conocedor de aquella profecía de Joel que decía, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero aquí hay algo curioso, es que Pedro era judío. Y Pedro vivía, nació, creció y murió en el rudimento judío. Nunca aceptó la gracia tal cual como
Cristo se la presentó a Pablo. Nunca es más, Pedro dice, Pablo escribe un montón de cosas ahí. Me hace recordar un ancianito que vino a predicar acá a Colombia, muy querido, y como empezó a predicar la Biblia tal cual como está escrita, la mayoría de los pastores dijeron, no, ese viejito ya, el liceo ya está medio, le patina el coco, porque ya está predicando que el tiempo no es necesario para la salvación. Lo trataron de loco porque empezó a predicar la Biblia tal cual como es. Así le pasó a Pablo. Pablo tuvo que decir, todos me han abandonado. Claro, ¿quién no lo va a abandonar con una revelación de esa tan grande, cierto? La mente natural no está hecha para percibir las cosas espirituales, porque han de percibirse espiritualmente. Así de sencillo, mis amados. El Señor no le dijo a Pedro, ustedes van a ser bautizados dentro de pocos días, y cuando eso suceda, cuando el Espíritu Santo llegue y los bautice, entonces agárrenlos a toditos y zambúllenlos en agua. El Señor no le dijo eso. Esa zambullida en agua fue una añadidura de Pedro, porque Pedro todavía estaba pegado al rudimento. Jesús no los mandó que cuando esto sucediera bautizaran a la gente después en agua. No, la promesa de Jesús era que iban a ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Pero claro, el hombre siempre quiere ponerle el toque mágico, quiere ponerle el sello humano a las cosas de Dios. Ay, ¿quién resucitó a ese muerto? No, fue fulanito de tal. Hombre, resucitó ese muerto Cristo, el resucitado. El hombre siempre quiere ponerle su sello personal a las cosas. Y Pedro dijo, no, aquí está la oportunidad, vamos a zambullir a esta gente en agua. Entonces, seguimos. Hechos 8:14, mire lo que dice Hechos 8:14. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro, el líder de la circuncisión. Dice, y a Juan, los cuales venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oiga, se da cuenta que Pedro sabía y entendía y se acordaba de lo que Jesús había dicho, que él los iba a bautizar era con Espíritu Santo. Entonces llegaron y de una vez no le preguntaron, ¿ya los zambullieron en agua? No, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, bueno, vamos a orar por ustedes para que reciban el Espíritu. Era lo primordial, porque ese era el bautismo con que Jesús le había prometido que los iba a bautizar a ellos. Y los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí la preocupación de la iglesia primitiva era que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ellos habían, y Pedro más adelante en un versículo dice que él se acordó de lo dicho por Jesús. Vamos al 8:36, mire lo que dice. Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y díjole Eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y este es uno de los dos pasajes en toda la iglesia primitiva donde aparece el agua para bautismo. Oiga lo que les estoy diciendo claramente. En toda la escritura de la iglesia primitiva solamente aparece la figura de agua para bautismo 2 veces. Y se le ha dado una relevancia sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo aparece más de 24 veces. Y el bautismo en agua aparece 2 veces.
¿Por qué será? Porque el bautismo en agua depende de un hombre, pero el bautismo del Espíritu Santo depende de Dios. Y el hombre siempre ha querido darle relevancia a lo que él hace, aún por encima de lo que Dios hace. Porque conozco instituciones cristianas que tienen reglamentos internos, cuyos reglamentos internos están por encima de la misma palabra. Y desgraciadamente los ministros de esas organizaciones religiosas se acogen al reglamento antes que a la palabra. Qué tristeza donde hemos llegado. Pero llegó la hora, amados, de que ustedes, al igual que yo, pongamos la palabra por encima del reglamento interno de cualquier institución, por grande que sea, porque la palabra de Dios está por encima de cualquier institución. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que leer la palabra y entenderla tal cual como está escrita. Mire lo que dice 8:14. Ya lo leímos, 8:14, el 8:36 ya lo leímos. Es el único de las dos veces que aparece el bautismo en agua. Solamente una hemos leído. Ahora vamos a leer la otra. 10:47. 10:47, mire lo que dice. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que... Desde el 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los que estaban apegados al rudimento, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, porque le oían hablar en las lenguas que glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros, y mandó a bautizarlos en agua en el nombre de Jesús? Esta es la segunda y última vez que aparece el bautismo en agua aquí. ¿Se da cuenta? El bautismo en aguas aparece solamente 2 veces en toda la historia de la iglesia primitiva. Es que Cristo no vino a bautizar en agua, Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El agua no salve a nadie. El agua no tiene ningún poder salvífico sobre el ser. Si fuera así, entonces la gente se bautiza y listo, ya quedó salva. ¿Cuántos bautizados no se han ido otra vez al mundo? Es más, la misma palabra dice, oiga lo que dice la palabra, porque yo aquí estoy hablando de palabra de Dios, yo no estoy hablando palabra humana ni reglamentos internos, yo aquí estoy hablando de palabra de Dios. La palabra dice... Pedro, ya cuando estaba viejito, como que entendió esto, y Pedro dice: hombre, el bautismo lo que sirve solamente para aspirar a tener una nueva conciencia, porque ni siquiera el bautismo en agua tiene poder para quitar las inmundicias de la carne, mucho menos va a tener poder para salvarnos. Pedro, ya cuando estaba anciano, como que entró en razón, ¿cierto? Entonces mire lo que dice el 11:15. Mire lo que dice el 11:15. Cuando comencé a hablar, oiga el hipócrita de Pedro, dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro se acordó, pero como estaba con los fieles de la circuncisión, y Pedro era un tremendo hipócrita, dijo: no, aquí están los fieles de la circuncisión, yo tengo que bautizar a esta gente en agua, porque si no, estos me excomulgan de la sinagoga, no me dejan entrar. ¿Se da cuenta? Entonces Pedro se acordó de lo que dijo el Señor, que él fue a bautizar con Espíritu Santo y fuego, pero aunque se acordó de eso, por temor a los fieles de la circuncisión, los zambulló en agua.
Porque el Señor no le dijo en ningún momento que zambulliera en agua. Es más, ni siquiera el Señor los bautizó a ellos en agua, nunca. Pero hermano, el hombre siempre ha querido imponerse sobre la palabra de Dios. Qué tristeza que hoy en día hayan organizaciones que hagan esto, que impongan su reglamento por encima de la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces Pedro dice, sí, yo llegué y les prediqué y el Espíritu Santo se derramó y fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero cuando eso sucedió yo me acordé de lo que el Señor había dicho. Claro, él se acordó de lo que el Señor había dicho, pero como los fieles de la circuncisión andaban con él, le dijo, no, aquí me botan. Le pasó como el papá del hijo aquel que era ciego. Y le preguntaron, ajá, y dinos la verdad, ¿ese era hijo tuyo que era ciego? Sí, sabemos que es hijo de nosotros y sabemos que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? Yo no sé, pregúntenle a él, ¿qué edad tiene? Por temor de que lo botaran de la sinagoga. ¿Se da cuenta? El hombre, por temor a lo que le puede hacer el otro hombre, niega a Jesucristo. Pedro negó a Cristo por temor a lo que le pudieran hacer los otros hombres. Pedro era un hipócrita. Pablo le dijo, Pedro, déjate de ser tan hipócrita. Cuando andas con los judíos te haces como con ellos ahí y no quieres ver a los gentiles. Hipócrita. Nosotros tenemos que poner la palabra de Dios, nuestra creencia y su mensaje por encima de lo que diga cualquier líder. No importa cómo se llame el líder, no importa cómo se llame la organización, pero es necesario que obedezcamos a Dios primero que a los hombres. Pero ¿y ustedes no han visto esta pandemia? Pues, ¿dónde están los que salían por ahí predicando y diciendo y dándose golpe de pecho que ellos eran ahí está, aquí está la pandemia? ¿Dónde están pues? Están escondidos, le tuvieron miedo a la pandemia los hizo cerrar los templos, el mismo Dios los puso en disciplina a todos. Él dijo, aquí les voy a demostrar que soy yo el que tengo la autoridad. Todo el mundo sentado en la banca en disciplina, pastores desde el más corbatudo hasta el más pequeño, todo el mundo sentado en disciplina. ¿Se da cuenta usted? Tenemos que dejar el rudimento de hombre, amado, y empezar a predicar la palabra tal cual como está escrita, y empezaremos a ver grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios. ¿Cuántos años hace en tu organización que no se para un paralítico, que no resucita un muerto? ¿Cuántos años? Hace miles de años. Yo soy nacido y criado en una organización religiosa. Y como por ahí en el año 80 fue el último paralítico que se vio levantar. ¿Qué ha pasado? Porque el hombre le ha metido mucha teología, mucho estudio a la palabra de Dios y no predica la palabra tal cual como está escrita, como la predicó Pablo, el apóstol que recibió las 7 revelaciones. Cada vez que Cristo resucitado se le apareció 7 veces y cada vez que se le apareció le reveló un misterio más grande y más superior que a los demás apóstoles. Por eso los otros apóstoles le tenían envidia. Claro, la envidia siempre ha existido. Es más, en estos días vamos a predicar un mensaje acerca de la envidia. Mire lo que dice 16:13 del libro de los Hechos. 16:13 dice así: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Oiga, estaban junto al río donde había agua, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces una mujer lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad allí. Y nos obligó a quedar. Estaban junto al río.
Y aquí dice que Pablo estaba hablando y mientras Pablo hablaba, ella fue bautizada. ¿Qué sería que ella de repente, chum, se zambulló en el agua? Ahí no menciona agua por ningún lado. Aunque estaban en la orilla del río, no dice, y yo la llevé y la zambullí en el agua, como dice allá con Felipe el Etíope. Esta mujer fue bautizada con el Espíritu Santo. Pablo la tenía clara que el bautismo de Cristo no era el bautismo rudimentario en agua, era el bautismo en el Espíritu Santo. Se da cuenta que aquí no menciona agua por ningún lado. Y estaban a la orilla del río. Pero Pablo estaba dando un discurso. Y mientras estaba dando el discurso, ella fue bautizada con toda su familia. Obviamente fue en el Espíritu Santo. Mis amados, dejemos de ponerle agua donde no hay agua. Dejemos de poner agua donde no hay agua. Bautismos. ¿Con qué bautismo fueron bautizados los apóstoles? Usted no va a encontrar que los apóstoles fueron bautizados con agua en ninguna parte. 18:7. Mire lo que dice el 18:7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Se da cuenta usted? Tampoco menciona agua. Solamente creían y eran bautizados. Y este era Pablo comenzando su ministerio, porque Pablo sí reconoce por allá en el año 54, él reconoce y dice, hombre, yo por allá bauticé a Gallo, creo que fue, pero eso fue al principio cuando yo empecé mi ministerio, que estaba influido por los rudimentos judíos. Porque hermano, mire, ¿de dónde nace el bautismo en aguas? El bautismo en agua nace con la ley, las abluciones que llaman. Entonces, si la Biblia dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan, ¿por qué nosotros nos traímos algo que era de la ley y lo pasamos para acá, hermano? Si ya nosotros no estamos bajo la ley. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Y entonces estas personas que están apegadas a los rudimentos tienen un lenguaje de juicio y de condenación. Cuando usted les habla la palabra tal cual como está escrita, ellas te empiezan a enjuiciar y te empiezan a condenar. Y te empiezan a mandar hasta para el infierno. Y entonces, ¿dónde está el amor que dicen que tienen en sus corazones? Pues de lo que hay en la boca, de lo que hay en el corazón, de eso sale por la boca. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando una persona te empieza a condenar, a enjuiciar y te empieza a mandar para el infierno, quiere decir que esa persona tiene su corazón lleno de odio, de rencor. Claro, si está pegado al rudimento, tiene que tener ese corazón lleno de odio y de rencor, de juicio y de condenación. Porque el rudimento, eso es lo que trae. El rudimento lo que trae es arandelas para que el evangelio no se esparza. Estos días estaba hablando con un amigo mío que me decía, no, si yo cuando estaba en el ejército yo oré como por 8 muchachos y se arrepintieron, y cada ratico me decían que llamara al pastor para que nos viniera a bautizar, y el pastor decía, sí, ya voy, el otro domingo voy, y pasaron 3 meses y nunca fue. Los muchachos juraron bandera y se fueron para el monte. Algunos los mataron, otros no. Un rudimento, apegados al rudimento. Por estar apegados al rudimento, ¿cuántas personas no se han perdido? Porque el pastor, el supervisor, el presbítero, ese poco de títulos que se ponen, que Dios nunca puso eso, está ocupado y no puede ir. Hombre, por favor, la Biblia misma dice que el que toma, óigase bien, el que toma el rudimento
y lo hace base fundamental para la salvación, está tomando por inmunda la sangre de Cristo. ¿Qué está haciendo ese pastor que dice: Señor, la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario no fue suficiente para salvar a este ser humano? Entonces yo tengo que hacer aquí el otro porcentaje, tengo que zambullirlo en agua para completar la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, porque la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario no fue suficiente para salvar a este ser humano. Por lo tanto, yo tengo que aplicarle el rudimento. El pastor que hace eso está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Léase bien la palabra y aplíquela como es. Eso es lo que está haciendo. Porque el agua no salva a nadie. Mire lo que dice aquí. Vamos a continuar con el 19.1. 19.1 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, que les preguntó: ¿fueron bautizados en agua? No les preguntó eso. Él les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Pablo la tenía clarita, que el bautismo era en el Espíritu Santo. Porque si él llega preguntando: ¿en qué fuiste bautizado? ¿Se da cuenta? Oiga. Les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice: ¿y en qué fuiste bautizado? Pues si el bautismo es en el Espíritu Santo. Pablo la tenía clara. Pablo la tenía clarita, mi amado. Entonces ellos dijeron: en el bautismo de Juan solamente. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en el Cristo, el que los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, no con agua. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndole impuesto las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Se da cuenta? Y eran todos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Se da cuenta que aquí la palabra no menciona agua por ningún lado? Solamente a 2 veces aparece el agua en todos los 8.013 bautismos que hay registrados en la palabra. 2 veces. Y le han dado relevancia más al bautismo en agua que al bautismo en el Espíritu Santo. Qué tristeza. El hombre siempre queriendo poner su sello personal. ¿Quién te bautizó a mí? A mí me bautizó el misionero fulano de tal, que vino de allá de tal lado. Y se golpean el pecho porque lo bautizó el misionero fulano de tal. Hombre, ¿y por qué no dicen: a mí me bautizó el Espíritu Santo? Yo recuerdo un día que estaba en tal lado y el Espíritu Santo me bautizó. ¿Por qué no dicen eso? Porque el bautismo del Espíritu Santo depende de Dios, y el bautismo en agua depende de un ser humano. Y hay muchos que se acuerdan más de la fecha del bautismo en agua que la del bautismo en Espíritu Santo, aminorando la obra de Dios y dándole relevancia a la obra del hombre. Qué tristeza donde han llegado las organizaciones, ¿cierto? Por ahí tengo una prédica que la he titulado: nuestros ídolos no son de madera, nuestros ídolos son de carne y hueso. Eso es lo que está pasando con la iglesia de Dios hoy en día. Da tristeza ver cómo idolatran a un líder, a un ministro, a un pastor, y la obra de Dios la ponen por el suelo. Pero llegó la hora de que usted y yo levantemos la palabra de Dios y comencemos a predicar la palabra tal cual como está escrita, sin añadiduras, sin rudimentos. Jesucristo apareció para acabar con las obras y con los rudimentos.
No somos salvos por obra, y el bautismo en agua es una obra. Somos salvos es por gracia, y el bautismo del Espíritu Santo es por gracia, no por obras. Vayamos a la palabra, comencemos a leerla y a interpretarla tal cual como es. Hebreos 1:6, ya lo hemos leído varias veces. Vamos a leerlo una vez más. Hebreos 6, del 1 en adelante. Mire lo que dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y Pablo sí se atrevió, ¿cómo nos va a mandar que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo? Pero es que la doctrina de Cristo era de la ley. Nacido, crecido y muerto bajo la ley. ¿O acaso no lo dice también Pablo en los Gálatas? Porque que cuando llegó el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, Dios mandó a su Hijo nacido bajo la ley. Entonces tenemos que dejar ya ese rudimento de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Esto quiere decir que si tú no dejas el rudimento, no vas a ir adelante a la perfección. Tu ministerio no va a crecer, tu ministerio se va a quedar estancado porque estás pegado al rudimento. Vamos a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. 5 cosas que tenemos que dejar. ¿Se da cuenta? Pero Pablo dice, bueno, pero esto haremos, o sea, este rudimento lo haremos si Dios nos lo permite. Es decir, que si hay un hermanito que dice, no, yo quiero mi bautismo en agua, yo quiero que me zambullan, yo quiero que me zambullan en agua. Bueno, zambullámoslo, porque esto lo estamos haciendo porque Dios quiere. Pero tenemos que explicarle que esa zambullida en agua no le va a garantizar la salvación. Lo que le va a garantizar la salvación es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Eso es lo que tenemos que explicar. No decirle a la persona, si no te zambulles en agua no eres salvo. No, tenemos que decirle a la persona, por cuanto tú eres salvo, si tú deseas, yo te zambullo en agua en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar ya ese rudimento. Si alguno de ustedes que necesita o quiere escuchar la enseñanza completa de los rudimentos, yo se la envío. Pídamela por mi interno que yo se la envío. Primera de Corintios 12, vamos a ir avanzando. Primera de Corintios 12, ¿qué nos dice? Dice así, Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Se da cuenta? Estos aquí peleando, no, a mí me bautizó Apolo, a mí me bautizó Cefa, a mí me bautizó. Hombre, por favor, ni Apolo ni Cefa murieron en la cruz del Calvario. A ti te bautizó fue Cristo con su Espíritu Santo. Eso es lo que vale, no el bautismo en agua que te hizo Apolo, que te hizo Cefa. Y Pablo se lo tiene que decir. Pablo le dice, hombre, yo creo que yo no bauticé a ninguno de ustedes. Por allá, cuando estaba comenzando el ministerio, que yo creo que me acuerdo que bauticé a Crispo y a Gallo por allá. Y eso porque Crispo era el principal de la sinagoga. Y el principal de la sinagoga estaba apegado al rudimento. Entonces Pablo le dijo, bueno, esto haremos si Dios quiere, véngase para acá, yo lo voy a bautizar aquí. Usted es el principal de la sinagoga, usted quiere agua, lo bautizo con agua, véngase, Juan, listo. ¿Se da cuenta que Pablo dice, este bautismo en agua lo haremos? Bueno, si Dios quiere lo haremos.
pero no lo pongamos como un requisito, como una obligación para que la persona sea salva. No, repito, si usted pone el bautismo en agua como un requisito para que la persona sea salva, usted está tomando por inmunda la sangre de Cristo. Aplique la palabra, hermano, por favor. No se deje llevar por un reglamento interno de ninguna organización. Esto es palabra de Dios. Romanos 6:34. Mire lo que dice Romanos 6:34. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? ¿En agua? No, hemos sido bautizados en su muerte. Y mire lo que dice el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo resucitó Cristo de los muertos? En espíritu. Con ese espíritu fue que Él nos bautizó. Él es el espíritu vivificante. El primer Adán, el de los rudimentos, es alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. Él vive en el espíritu, está en el espíritu, Él es el espíritu, y con ese espíritu con el que Él es bautizado, con ese espíritu Él nos ha bautizado a todos nosotros mediante su muerte y su resurrección. ¿Se da cuenta? El bautismo es en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo que Cristo vino a traer. Cristo no vino a traer un bautismo rudimentario, un bautismo de la ley. Es hora de que nos volvamos serios y dejemos de estar repitiendo lo que repite un líder religioso. Vamos a repetir lo que está en la palabra. Él es espíritu vivificante. Cristo es espíritu vivificante. Ese espíritu vivificante es el que te bautiza, como dijo Pablo. Por un solo espíritu todos nosotros hemos sido bautizados. No importa si te zambulló en agua, Apolo, Cefa, eso no importa, eso no interesa. Aquí lo que interesa es que el bautismo del Espíritu Santo haya caído sobre tu vida. Eso es lo que interesa aquí. Primera de Pedro, un versículo que ha causado mucha controversia. Primera de Pedro. Vamos avanzando. 3:21, mire lo que dice. El bautismo que corresponde a esto ¿qué? A lo que él viene hablando. ¿Y de qué viene hablando? Viene hablando de Noé en el arca y todas estas cosas. A esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Si usted analiza este texto, después del versículo 3, dice, en el capítulo 3 más bien dice deberes conyugales, y más abajito hay un título que dice una buena conciencia, y de ahí en adelante él empieza a hablar de cómo vamos a lograr tener una buena conciencia. Entonces cuando llega justo al momento del bautismo, dice, el bautismo que corresponde a esto, es decir, para tener esta buena conciencia, el bautismo que corresponde nos salva. Pero si usted va al original, cada vez que usted encuentre la palabra salvación o salva, tiene que ir al original para ver si aparece la palabra souso o la palabra soteria. En el original, ¿qué palabra aparece aquí? La palabra souso. No aparece la palabra soteria. Y la palabra souso quiere decir libramiento de algún tipo de mal. Como Noé fue souso
fue librado del diluvio. Uy, yo me libré de ese accidente de tránsito porque no viajé. Fue sonso, fue librado, fue salvado de ese accidente. No aparece la palabra soteria, donde viene la materia de la soteriología, todo lo que tiene que ver con la salvación. Entonces cuando dice que el bautismo que corresponde a esto, ahora no souso, nos está diciendo que ese bautismo en agua nos libra de la mala conciencia, y de ahí en adelante tenemos que empezar a vivir una nueva conciencia hacia Dios. Porque si este bautismo en agua no tiene poder ni siquiera para quitarte las inmundicias de la carne, mucho menos va a tener poder para salvarte con soteria. No va a tener poder de redención del alma. La palabra souso es libramiento de algún tipo de mal, y la palabra soteria es redención del alma. Entonces cada vez que aparezca la palabra salvación o salvar, vaya al original griego. Si aparece la palabra soteria, quiere decir redención del alma. Y si aparece la palabra souso, el libramiento de algún tipo de mal. ¿Se da cuenta cómo nos han confundido y cómo nos han engañado los líderes religiosos, amados? Porque el líder religioso quiere que tú estés sometido a su reglamento para ellos poder esclavizar tu mente y poder explotarte económicamente. Han hecho mercadería de las cosas de Dios, pero ya está bueno. Ya está bueno de tanta mercadería, de tanta explotación económica. Ancianas, viudas, corriendo, trabajando para llevar los diezmos allá al pastor. Porque si no llevan los diezmos, el pastor no los pone a cantar, no las pone a recoger la ofrenda, no las pone a dirigir un culto. ¡Qué tristeza! Hoy en día nadie está exento en la congregación de diezmos. Cuando todavía en la época de la ley, si usted lee allá, se va a la ley, dice que habían personas que estaban exentas de llevar el diezmo. Pero hoy en día no se salva nadie. Todo el mundo tiene que llevar diezmo, porque si no, no te ponen a servir en la iglesia. Qué tristeza, ¿cierto? Qué tristeza. ¡Qué tristeza! Que han puesto los reglamentos internos por encima de la palabra de Dios. Aquí entonces Pedro está dejando bien claro que el bautismo que corresponde al agua solamente sirve para tener una buena conciencia. De ahí en adelante no sirve para más nada. Te salva de la conciencia vieja, te salva de la mala conciencia que tenía, te sousó, te libra de la mala conciencia y empiezas a tener una nueva conciencia de ahí en adelante hacia Dios. Pero no te redime el alma, no te salva el alma. Colosenses 2:12, vamos avanzando. Colosenses 2:12. Mire lo que dice Colosenses 2:12. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Cómo fue levantado? En el Espíritu. En ese Espíritu es que tú tienes que procurar de ser sepultado mediante el bautismo. Y aquí no está mencionando agua por ningún lado, vuelvo y repito, aquí la mención de agua solamente se hace 2 veces en toda la iglesia primitiva. Se mencionan 2 veces, solamente 2 veces agua, con referente al bautismo. Las demás veces, ninguna vez se menciona agua. Ha sido un invento de los hombres. ¿Para qué? Para explotarte, para esclavizarte.
Quiero terminar con esta cita. Mire lo que dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo, uno. No son dos, uno. ¿Y por qué no cumplimos esto? Porque nos gusta estar apegados al rudimento. Entonces cuando llegan a la iglesia le dice, tienes que ser bautizado en agua. Ahora tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos bautismos estás aplicándole a la gente? Pues le estás aplicando dos. Y el apóstol Pablo dice que debe ser uno solo. Y no está hablando de agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo, el que te salva, el que te lleva a la vida eterna, el que te lleva a tener una mente renovada, un encuentro con Dios, un nuevo nacimiento. Porque Jesucristo es el Espíritu y Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que te limpia, la palabra es la que es tipo del agua. Tiene que nacer de agua y de espíritu, y la gente enseguida cree que ay, sí es agua cuando me zambullen. No, el agua es la palabra. La palabra es la que te limpia, la palabra es la que te regenera, la palabra es la que te engendra, la palabra es la que hace que nazcas de nuevo. Si no tienen la enseñanza del nuevo nacimiento, pídamela. También se la puedo enviar. El nuevo nacimiento según la Biblia. Entonces, si nosotros leemos que es un solo bautismo, un Señor y una fe, ¿por qué no dejamos aplicar dos bautismos, pues? ¿Por qué? Por favor, despertemos, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La iglesia del Señor, dentro de la iglesia del Señor, hay muchos que están dormidos y más dormidos te manipulan como ellos quieren. Esta enseñanza la voy a dividir en dos partes porque es demasiado larga para editarla en un solo audio. Pero quiero terminar con esto diciendo, la gran comisión, el Señor no los mandó a bautizar con agua a nadie. Oiga, los 70, el Señor no los mandó a bautizar a nadie con agua. Entonces hay personas que dicen, yo esto lo he preguntado cuando he tenido debates con ministros de organizaciones religiosas que están apegadas al rudimento. Si hay 20 personas en la fila para ser zambullidas en agua y el pastor empieza a dar discursos que se demoran 1 hora hablando ahí antes de zambullir a las personas en agua, y si en ese momento los que dicen que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, gente volando en el aire y todo ese poco de película que nos han metido en la mente, si en ese momento que están allí en la fila para ser zambullidos en agua, en ese momento ocurre el arrebatamiento, los que están en la fila, que ya tienen 1 año ahí tomando clase bautismal, ya han hablado en lengua, ya han sido bautizados con el Espíritu Santo, solamente le falta la zambullida. Si en ese momento ocurre el arrebatamiento, esas personas se quedan, las que están allí. Y algunos pastores me han dicho, sí se quedan. Aunque hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Aunque hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, hermano, le dan más poder a un rito humano que a un bautismo que desciende de lo alto de los cielos. ¡Qué tristeza! Le dan más valor a un ritual humano que al bautismo que desciende de lo alto. Yo los invito a que se desapeguen de ese rudimento, porque ese rudimento está impidiendo que muchas almas sean salvas. ¿Cuántas personas por
estar apegados al rudimento. Han despreciado el poder que viene de lo alto. Y por eso encontramos pastores hoy en día que son pura palabrería, no tienen ningún poder. Y Pablo dice que el reino de Dios no consiste en palabra, el reino de Dios consiste en poder de Dios. No tienen poder ni para curar un dolor de muela. No tienen poder ni para echar fuera un demonio. Por ahí una vez yo estaba ayunando, por allá en un ayuno, un pastor por allá, un ayuno congregacional, y se llegó una muchacha ahí endemoniada y el pastor salió corriendo, se subió por la escalera para el segundo piso a llamar a los presbíteros. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Pura palabrería humana. Es hora que empecemos a vivir en el poder del Espíritu Santo y no en la palabrería humana. Bueno, mis amados, les dejo hasta aquí. Esperemos la segunda parte de esta enseñanza. Esperemos que sea de bendición para todos.